actividad 9, que era un multiple choice, ¿se acuerdan? Creo que en algún momento de la clase lo mostramos. De la práctica, Era una autoevaluación. Bueno, a ese multiple choice denle bastante bolilla, porque es muy probable, altamente probable, que el estilo del parcial sea muy parecido a eso, porque como es multiple choice, viene por ahí, o sea que traten de dedicarle un ratito a ver cómo contestan las preguntas de ese multiple choice, obviamente hagan los desarrollos en una hoja y después se fijan cuál es la respuesta que es la correcta, que es la que ustedes consideran correcta. Traten de ver cuáles son los procedimientos que ustedes van haciendo para ir aprendiendo y fijando los procedimientos de en determinado tipo de ejercicio voy a hacer esto, si el límite me da una indeterminación de este estilo, me conviene esto y no me conviene esto otro. Todo ese tipo de cosas. Lo otro que está avalado es que el jueves de la semana que viene vamos a tener clase, va a ser clase de consulta, resolveremos ejercicios o lo que sea, pero hay clase el jueves de la semana que viene, mañana obviamente no. Así que si la clase transcurre razonablemente bien, hoy terminamos con todos los contenidos para esta primera evaluación formativa, parcial, como ustedes quieran llamarlo, y entonces a partir del lunes que viene, el lunes, el miércoles y el jueves, vamos a poder trabajar con dudas de ustedes, con ejercicios de tipo parcial, con cosas que les vamos a dar para que ustedes intenten resolver y demás. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, ven la función que tengo ahí en el pizarrón, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a intentar hacer un estudio relativamente rápido de esta función y después vamos a tratar de hacer el gráfico de la función y a partir del gráfico de la función vamos a intentar definir un concepto nuevito o agregado, ¿sí? Siempre para esta función o para cualquier función, ¿qué es lo primero que nosotros analizamos? Dominio. El dominio. Muy bien. Quiero que me digan ustedes rápidamente quién es el dominio de esta f de x. Todos los reales menos 0. Muy bien. ¿Por qué todos los reales menos 0? Porque en el exponente hay una inversa de x, entonces no puede ser 0. Muy bien. En realidad, en el exponente de e hay una función homográfica. Entonces, a nuestra función le vamos a agregar que es un producto entre qué cosas. Una lineal o una Muy polinomial. bien. Una lineal Y una y una composición de muy bien, exponencial y y una homográfica. composición. Perfecto. Entre una exponencial y una homográfica. Y la que tiene problemas es la homográfica, porque no puede valer 0 el denominador. Por eso excluimos a x igual a 0. ¿Sí? Fuera de x igual a 0, este producto de lineal por la composición de la exponencial y la homográfica, fuera de 0, ¿cómo es? Continua. Muy bien, es una función continua y derivable. Por lo tanto, fuera de x igual a 0, vamos a tener una función buenita. Y en x igual a 0, lo que sabemos es que tenemos un candidato ¿a qué? Asíntota vertical. Muy bien, asíntota vertical. Bueno, arranquemos con las cosas que podemos hacer de esta función. Y que lo voy a mostrar, es una pavada, pero lo quiero mostrar para esto porque es interesante. Si yo quiero el conjunto de ceros de una función, ¿qué era lo que hacía? Igual a 0. Igualaba a 0 la función. En nuestro caso, igualo a 0 a x por e a la 2 sobre x. ¿Sí o no? Sí. Y si el producto es igual a 0, quiere decir que o el primer factor x es igual a 0, o el segundo factor, e a la 2 sobre x, es igual a 0. ¿Sí o no? Sí. ¿Tenemos conjunto de 0?
No. ¿Por qué? Acá dice que x es igual a 0, que x igual a 0 es un 0 de la función. Y sin embargo es cierto. No. No pertenece al dominio. Exactamente, porque me tengo que fijar que a pesar de que salió ahí, no pertenece al dominio de f. Por eso, lo primero que hago es mirar con mucho cuidado quién demonios es el dominio de f. Y después la otra parte me dice e a la 2 sobre x igual a 0. Te termina dando 2 igual a 0, que es una incongruencia. Bien, pero vamos más todavía a conocimiento más berreta, si quieren. Es una exponencial. La exponencial, ¿cómo es siempre? Número positivo. Positiva. Por lo tanto, esta parte no presenta solución. Por lo tanto, ¿quién es el conjunto de ceros? Vacío. Sí. Perfecto. Conjunto de ceros es vacío. A pesar de que el conjunto de ceros es vacío, como la función es continua y derivable, y a medio camino de su dominio tiene un candidato asíntota vertical, igual yo puedo hacer el análisis de menos infinito a 0, 0 y de 0 a más infinito. Y en este 0 aclaro que no existe la función. ¿En dónde me conviene evaluar a la función para analizar qué le pasa a esta función en el intervalo de menos infinito a 0? ¿F en dónde? Muy bien, f en menos 1. Y para evaluar el intervalo de 0 a más infinito, f en 1. Fíjense que nuestra f, que era x por e a la 2 sobre x, este e a la 2 sobre x aparece igual que antes y ya sabemos que esto es mayor a 0. Sí. Por lo tanto, ¿quién le da el signo a la función? El x. El x. Y entonces les pregunto, si el x le da el signo f en menos 1, ¿cómo tiene que ser? Negativo. Negativa. ¿Y f en 1 cómo va a ser? Mayor a 0. Mayor a 0. Con lo cual, díganme quién es el conjunto de positividad de nuestra función. 0 más infinito. Muy bien, de 0 a más infinito. ¿Y quién va a ser el conjunto de negatividad de nuestra función? Perfecto. De menos infinito a 0. Muy bien, ¿qué era lo siguiente que nosotros usábamos? O lo siguiente que buscábamos. Las asíntotas. ¿Y antes de las asíntotas? Los intervalos de crecimiento y crecimiento. Muy bien, entonces, ahora vamos con los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, los máximos y los mínimos. Brutamente hablando, los extremos. Para eso, ¿qué necesitamos? La derivada. La derivada. Muy bien. Y entonces, lo que tengo que hacer es derivar. Fíjense que voy más rápido ahora. La derivada, como era un producto, es la derivada de un producto. La derivada de x, que vale 1, por e a la 2 sobre x sin derivar, más x sin derivar, por la derivada de e a la 2 sobre x, que es e a la 2 sobre x, regla de la cadena, porque había una composición, por la derivada de 2 sobre x, que es menos 2 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que esta x la puedo cancelar con este 2, y entonces puedo decir que mi f' de x, ¿cómo va a ser? Y bueno, me fijo. Tiene dos términos y en los dos términos tengo e a la 2x, a la 2 sobre x. ¿Qué hago? Factor común. Muy bien, factor común. Entonces es e a la 2 sobre x por... ¿Qué me quedó? 1 1. menos 2 sobre x. Perfecto, menos 2 sobre x. Miro la fórmula de mi derivada. Es el producto de una exponencial por una homográfica. Pero justo la homográfica que tengo acá, este 2 sobre x si quieren, es lo mismo que el 2 sobre x de ahí. Por lo tanto, ¿quién es el dominio de f'? El mismo de los Reales menos 0. Exactamente. Los reales menos el 0. Y no solamente es los reales menos el 0, sino que además esto es igual al dominio de la f. Por lo tanto, no va a haber ningún lugar donde esté definida la f, pero no esté definida la f', porque sus dominios, ¿cómo son?
Son iguales. Iguales. Son iguales. Por lo tanto, los extremos solamente solo, sí que, Si la derivada vale 0. exactamente, si f' de x vale 0. Pero cuando miramos la f' de x, la f' de x tiene una parte exponencial que dijimos que siempre era mayor a 0. Y tiene una parte homográfica que es la única, en este caso, que va a poder valer ¿cuánto? 0. 0. Por lo tanto, para que la derivada valga 0, me alcanza con plantear que 1 menos 2 sobre x valga 0, que si despejamos es lo mismo que pedir que 1 sea igual a 2 sobre x, o sea, que x sea igual a A 2. 2. Este es nuestro único extremo. ¿Cómo hacíamos para clasificar a ese extremo en un máximo o en un mínimo? Y bueno, usábamos Bolzano para la primer derivada, que lo podemos hacer porque nuestra f', por ser producto de una composición entre una exponencial y una homográfica y otra homográfica, que únicamente no están definidas en 0, es una función continua y derivable. Y entonces ahora lo único que hacemos es decir, bueno, mi dominio era todos los reales menos el 0. Entonces vamos de menos infinito hasta 0. En 0 tenemos nuestro candidato a asíntota vertical, ya lo vamos a analizar. ¿De 0 a dónde? A 2. 2. 2, 2, y de 2 a Más infinito. más infinito. ¿Sí? Y entonces, ya sabemos que en 0 no existe la función, que en 0 no existe la derivada, y que en 2 la derivada vale 0, ¿sí? Y entonces ahí tenemos nuestro extremo, candidato a máximo, mínimo, o bien no máximo, no mínimo. Vamos a analizar qué le pasa a f', el signo de la f' para ver qué le pasa a la f. Entonces, en el intervalo menos infinito a 0, ¿dónde evalúa la derivada? Muy bien. En el intervalo 0 a 2, 1. la f' en 1, y en el intervalo de 2 a más infinito, f' en 3. Muy bien. Fíjense, de nuevo, que nuestra derivada tiene esta parte exponencial, que ya sabemos que es positiva, por lo tanto el signo, ¿quién lo va a dar? Lo de adentro del paréntesis. Exactamente, entonces me conviene evaluar en lo de adentro del paréntesis. Si en lo de adentro del paréntesis a la x le pongo un menos 1, 2 dividido menos 1 es menos 2, con un menos adelante, más 2, y 1 más 2 da 3, positivo. Por el positivo de la exponencial me va a dar positivo. Y si es positiva la derivada, ¿qué le pasa a la función? Creciendo. Entonces, en ese intervalo la función tiene que ser creciente. Cuando pongo un 1, 2 dividido 1 da 2, y 1 menos 2 da menos 1. Por lo tanto, la derivada Menor a 0. Menor a 0. Y si la derivada es menor a 0, la función ahí decrece. Y en 3 queda 2 dividido 3 es 2 tercios. 1 menos 2 tercios es un tercio positivo, multiplicado por lo que dé la exponencial, que va a ser positivo. Me queda que f' en 3 es mayor a 0. Y si la f' en 3 es mayor a 0, quiere decir que en todo el intervalo de 2 a más infinito, la función f tiene que crecer. Tiene que crecer. Y entonces, ¿qué tiene nuestra función en x igual a 2? Un mínimo, muy bien. Para ver dónde está ubicado ese mínimo exactamente, cuál es el punto, necesito la coordenada y. Por lo tanto, me va a interesar conocer cuánto vale nuestra función en 2. Y nuestra función en 2 será 2 por e a la 2 sobre 2. ¿Sí o no? Sí. Y esto es 2e. 2e. ¿Sí? Obviamente, 2e es un número mayor a 0. Por lo tanto, el mínimo lo tiene en el punto 2, 2e.
ahí tiene un mínimo. ¿Qué nos faltaba? Y como dijeron ustedes, nos faltaban las... Asíntotas. Muy bien. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de asíntotas puede tener? Vertical. Muy bien, horizontales y verticales. Entonces, ¿con cuál arrancamos? Y la vertical Elijan es ustedes. profundo. ¿Con cuál? Vertical. Dale. Bueno, arrancamos con la vertical. Si quiero la vertical, tengo que calcular el El límite de límite cuando x tiende a 0. derecha y tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 por izquierda. De la función, obviamente, de x por e a la 2 sobre x. Cuando x tiende a 0 por derecha, el 2 sobre x, ¿a dónde tiende? Más infinito. Muy bien, tiende a más infinito. Y la x tiende a 0. ¿Sí? Si el exponente tiende a más infinito, la e a la más infinito tiende a Más infinito. más infinito. ¿Y qué nos quedó? Una indeterminación. Muy bien. ¿Una indeterminación de qué tipo? 0 por infinito. Muy bien. ¿Qué les contó Marcelo para salvar esa indeterminación? Infinito por 0. Dividís a la x en la inversa. ¿Cómo? Que a la e a la 2x lo dividís por 1 sobre x. Muy bien, perfecto. A la e a la 2x lo divido, en lugar de multiplicarlo por x, lo divido por 1 sobre x, me queda un cociente de funciones que son continuas y derivables, salvo en 0, pero como dice x tendiendo a 0, x no vale 0, y entonces, ¿qué voy a poder usar? L'Hopital. La regla del L'Hopital. Obviamente, me estoy salteando el paso que ustedes ya seguramente saben, que es que la parte de arriba tiende a infinito y la parte de abajo tiende a infinito. Nos da una indeterminación infinito sobre infinito de cociente de funciones que son derivables, por eso puedo usar L'Hopital. ¿Cuánto vale entonces la derivada de lo de arriba? Ya lo habíamos hecho. Pero... Y ya lo había, justamente, lo que estoy queriendo que vean es que esto está piola porque hay un montón de laburo que ya está hecho. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de... ¿Se acuerdan que lo teníamos acá? La derivada era esto, ¿no? Sí. La derivada era e a la 2 sobre x por menos 2 sobre x. Por menos 2 sobre x al Cuadrado. cuadrado. Al Y la cuadrado. derivada de 1 sobre x es menos 1 Sobre x sobre cuadrado. x al cuadrado. Y fíjense que la piolada de esto, de haberlo puesto de esa manera, de haber tenido dos cocientes de algo sobre x, hace que este x cuadrado con este x cuadrado lo pueda cancelar. El menos 2 dividido el menos 1 da 2. Y entonces esto es lo mismo que 2 veces el límite cuando x tiende a 0 por derecha de... ¿Qué quedó? E a la 2 E a la 2x. E a la 2 sobre x. Y e a la 2 sobre x ya lo habíamos analizado ese límite. ¿A dónde tendía e a la 2 sobre x? A más infinito. Muy bien. Y algo que tiende a más infinito multiplicado por 2, ¿qué me va a dar? Muy Más bien. infinito. Más infinito. ¿Hay asíntota vertical? Sí. Sí. Al menos del lado derecho. Vamos a ver que del lado izquierdo tiene lo mismo. Es x por, límite cuando x tiende a 0 por izquierda, de x por e Perdón, a la 2 sobre x. ¿se podría haber hecho como haces con las horizontales, que haces solo a 0 y después te fijas Lo si que es menos? sí, podría haberlo hecho tranquilamente, y es cierto que lo podría haber hecho. Lo que pasa es que, mirá lo que pasa ahora. Cuando x tiende a 0 por izquierda, el 2 sobre x, Tiende a 0. ¿a dónde tiende? A menos infinito y el otro tiende Ah, y el problema es que el e a la menos infinito, tiende a 0. ¿a dónde Tiende a tiende? 0. Tiende a 0. Y si la x tiende a 0, algo que tiende a 0 por algo que tiende a 0, ¿a dónde tiende? A 0. Tiende a 0, no es indeterminado, simplemente por eso. ¿Sí? ¿Qué me faltó? Ya tengo la asíntota vertical. ¿Qué me faltó? La horizontal. Muy bien. La horizontal. Para la horizontal tengo que calcular el límite Límite de x infinito.
Muy bien, cuando x tiende a infinito, como dijo, no sé, Nico fue el que dijo que el límite lo tomaba directamente a secas y trataba de hacer los dos al mismo tiempo. Sí. Bueno, vamos a tratar de ver si este límite lo podemos hacer de una sola. Fíjense, el problema lo tenemos en el 2 sobre x. Si x es un número muy grande, 2 sobre x, ¿a dónde tiende? Tiende a 0. Y si es muy grande y negativo, también a 0. Y e elevado a algo que tiende a 0, muy bien. Entonces, para más infinito o para menos infinito, todo esto tiende a 1, porque el 2 sobre x tiende a Tiene 0. 0. Y si la x tiende a infinito, Y infinito por 1, infinito. Tiende a más o menos infinito. exactamente. Entonces, recién ahí, mirando que el signo se lo va a llevar la x, entonces recién ahí yo digo, bueno, entonces ahora voy a decir que el límite cuando x tiende a más infinito de x por e a la 2 sobre x me va a dar como resultado, ¿cuánto? Más El infinito. infinito con el signo a donde tiende x, y x tiende a Más infinito. más infinito. Mientras que si calculo el límite cuando x tiende a menos infinito de x por e a la 2 sobre x, esto también va a ser infinito, pero el signo se lo lleva a la x, y la x ¿a dónde iba a parar? Menos infinito. Muy bien. Y si tengo más infinito y menos infinito, entonces No hay así. asíntota horizontal. ¿Sí? Y en esto, este más infinito que venía de ahí, nos decía que había asíntota vertical en x igual a 0. ¿De qué lado? Por derecha. Exactamente. Del lado derecho. Bueno, vamos a tratar de hacer un grafiquito de la función. Espero pegarle. Bien. Entonces, vayan ayudándome. ¿Qué sabíamos? Conjunto de ceros, No, sí, conjunto vacío. No, vacío. Muy bien. Conjunto de positividad, tenía que ser positiva de 0 a no más infinito. más infinito. Tenía que ser negativa De de menos infinito a 0. ¿Qué más sabíamos? Que en el punto 2, 12, 2, 12, 2, 2e, ¿qué había? un mínimo. Muy bien. Un mínimo. Intervalo de crecimiento de la función. ¿Dónde era creciente? De menos infinito a 0. Y de 2 a más De infinito. menos infinito a 0 y Y de 2 a más infinito. de 2 a más infinito. ¿Dónde era decreciente? De 0 a 2. Muy bien, de 0 a 2. Y entonces ahora vamos a lo último de recién. ¿Qué nos pasaba con el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la f de x? ¿Cuánto nos dio? Más infinito. Más infinito. ¿Cuánto nos dio el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x? 0, muy bien. ¿Cuánto nos dio el límite cuando x tiende a más infinito de f de x? Más infinito. Muy bien. Y lo último, ¿cuánto nos dio el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x? Menos infinito. Menos infinito. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de hacer el gráfico. Lo primero que tengo que poner en este gráfico, importantísimo, es que la función no existe en 0. ¿Están de acuerdo?
Lo primero que pongo es lo que está asociado al dominio de la función. Después, en 2e, ¿qué tiene? Un mínimo. Si acá tengo 2, supongamos 2e va fuera de escala, obviamente. Acá tiene un mínimo. Y si tiene un mínimo, y la función ahí era derivable, la función tiene que ser así. ¿Sí o no? Sí. Tiene que ser suavecita, decrece a izquierda, crece a derecha. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa encontramos? Límite cuando x tiende a 0 por derecha. Va a parar a Sí. más infinito. Pero la función entre 0 y 2 es continua y derivable, por lo tanto voy a unir esto con un trazo suavecito. ¿Qué le pasa a la función en el límite cuando x tiende a más infinito? ¿A dónde tiende? Tiende a más infinito, por lo tanto, con un trazo continuo, ¿sí? Lo hago tender a más infinito. Fíjense ahora, desde 0, en este intervalo, desde 0 a más infinito, la función está por arriba del eje x, por lo tanto tiene que ser nuestro conjunto de... Positividad. Muy bien. Ahora, cuando x tiende a 0 por izquierda, la función tiende a 0. Puede venir por arriba o por abajo. ¿Sí o no? O sea, Sí. se tiene que acercar al valor 0 de acá. Ahora, ¿viene por arriba o viene por abajo? Y nos fijamos. Y mirá, el Por abajo. conjunto de negatividad dice que es de menos infinito a 0, así que tiene que venir por abajo. ¿Sí? O sea que el dibujo tiene que venir por acá. ¿Sí? Y además, el límite cuando x tiende a menos infinito me tiene que dar menos infinito. Y entonces, de menos infinito hasta 0 tiene que ser creciente, y entonces el dibujo puede ser una cosa así, de manera que vaya a menos infinito. Más o menos cubo. ¿Está? Es cierto que tenemos en 2c un mínimo. En Sí. 2. Sí. Sí. Es cierto que en el intervalo menos infinito, 0 y 2 más infinito, acá y acá la función crece. Es cierto que decrece Sí. solo entre 0 y 2. Sí. Cumple con que el límite en 0 por derecha va a más infinito, que el límite 0 por izquierda va a 0 y todo lo demás lo cumplía. O sea que este es un gráfico aproximado de nuestra función. Ahora, cuando lo queremos mirar a nuestro gráfico, bien hecho, nuestro gráfico nos da una cosa así, muy parecido a lo que acabamos de ver. Más lindo, ¿no? Porque está hecho por el GeoGebra. Y lo que quiero que vean es que cuando uno se va muy lejos hacia el lado positivo, y también cuando se va muy lejos pero hacia el lado negativo, nuestra función que está dibujada en rojo se parece a la línea verde esta. Sí. O sea que tanto para x grandes y positivos como para x grandes y negativos, nuestra f de x es muy parecida a una función Lineal. lineal. Y cuando eso ocurre, esto Eso decir, para x grandes, cuando eso ocurre, vamos a decir que nuestra función va a tener una cosa que se llama asíntota oblicua. Y como esa asíntota oblicua es una función lineal se escribe del estilo y igual a m por x más b. Y como toda función lineal, lo que me va a interesar es saber cómo calcular la pendiente y cómo calcular qué cosa. El término independiente. El término independiente, la ordenada al origen. ¿Sí? el Entonces, origen. vamos directamente a la asíntota oblicua. Entonces vamos a decir de ahora en adelante que una función
tiene una asíntota oblicua de ecuación m por x más b, cuando para más infinito o para menos infinito, este límite de 0. Ahora, ese límite, ¿qué quiere decir que sea 0? Que cuando x es muy grande y positivo, o cuando x es muy grande y negativo, la diferencia, la resta entre la función y la función lineal, y la lineal, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Y qué quiere decir si resto dos cosas y me da casi 0? Que esas dos cosas, ¿cómo son? Casi igual. Iguales. Casi iguales, que es exactamente lo que estábamos diciendo recién. Entonces, la asíntota oblicua, la idea de asíntota oblicua va a ser para nosotros que f de x es muy similar a algo del estilo m por x más b si x tiende a infinito. Si ocurre esto, entonces existe una asíntota oblicua. Si x tiene infinito, en la Si función. no existe eso, entonces no, si no se cumple eso, entonces la asíntota oblicua no la tendrá. Y fíjense que dice m distinto de 0. Y es muy importante m distinto de 0. ¿Qué pasaba si m era igual a 0 en una función lineal? ¿Cómo Era nos una quedaba? función constante. No te queda una vertical. No, justamente, m Horizontal. igual a 0 Constante. era horizontal. Por lo tanto, vamos a decir asíntota oblicua, no sea como, Horizontal. cuando no sea horizontal. Por eso primero vamos a chequear si tiene horizontal y después vamos a chequear si tiene oblicua. ¿Sí? Bueno, lo único que hacen en el límite este es, si este límite tendía a 0, también vale el de f de x sobre x igual a 0, distribuyen. Si distribuyen, fíjense que esta f de x dividido x me da este término de acá, y si después distribuyo la x con esta menos mx, tengo este término de acá, y si distribuyo la x con esta menos menos bx, tengo este término de acá. Y entonces, si nosotros tomamos el límite, simplificando esta x con esta x, quiere decir que este límite de acá, como esto no depende de x, lo puedo pasar al otro lado como Sumando, perdón. sumando. Y entonces va a resultar, Multiplicando, sumando, digo. lo pasamos sumando, y entonces va a resultar que la pendiente va a ser el resultado del límite de f de x sobre x, y si esta pendiente, si m me da finito y distinto de 0, si m es finito y distinto de 0, entonces voy a poder calcular la ordenada del origen. Si m no me da finito o m me da 0, ¿qué va a querer decir? Que es que no hay asíntota oblicua. Exactamente. Entonces, para que haya asíntota oblicua, lo primero que tengo que calcular es el valor de ¿quién? La pendiente. El valor de la pendiente. Y ese valor de la pendiente me tiene que dar un número, tiene que ser finito, pero además tiene que ser distinto de Pero, 0. En el ejemplo nuestro recién, ¿había asíntota oblicua? aparentemente en el gráfico sí. Aparentemente en el gráfico sí. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es intentar calcular la asíntota oblicua, que vuelvo un poquito para atrás y fíjense que la asíntota oblicua parece ser la misma tanto en menos infinito como en Como el más Más infinito. infinito. exactamente. Entonces, veamos a ver qué pasa. ¿Qué era lo que tenía que calcular para Por eso tienen que ser infinitas secas, ¿no? Claro.
Si yo Tiene veo que que ser es... de los dos lados, del negativo y el de positivo. No, porque justamente podría ocurrir que fuera una asíntota oblicua para el más infinito y otra para el menos infinito. Yo elegí un caso en el que daba exactamente lo mismo para no tener que andar haciendo un montón de cuentas. Ahora, para hacer eso, yo tengo que calcular primero el valor de m. Y el valor de m era el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De f de x dividido ¿quién? Dividido X. Dividido x. ¿Quién es nuestra f de x? X por E a la 2 sobre Muy X. bien, es x por e a la 2 sobre x. Todo esto dividido X. x. ¿Qué puedo hacer? Chau X. Chau x, esta x con esta x, y entonces esto es simplemente el límite cuando x tiende a infinito de e a la 2 sobre x. Y entonces la pregunta es, ¿cambia en más infinito o en menos infinito? Y me fijo, el 2 sobre x, 2 dividido un número muy grande, ¿a dónde tiende? 0. Tiende a 0. Y si el número es muy grande y negativo, 0 también, por ¿no? Por izquierda. lo tanto, vale lo mismo para más y para menos infinito. Y e elevado a algo que tiende a 0, ¿a dónde tiende? A 1. A 1. Tiende a e a la 0, que da 1. Por lo tanto, quiere decir que el resultado de este límite vale 1. Con lo cual, la pendiente vale 1. Como el resultado dio finito y distinto de 0, entonces, seguro, existe una asíntota oblicua. Y como lo hicimos para x tendiendo a más infinito y para x tendiendo a menos infinito, porque lo pudimos hacer para infinito a secas, quiere decir que esa asíntota oblicua vale para ambos lados al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué nos falta calcular? La ordenada al origen. Nos falta calcular la b. Y la b, la definición nos dice que es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. Y entonces, donde dice f de x, ¿qué tengo que escribir? Muy bien, entonces esto es el límite cuando x tiende a infinito de x por e a la 2 sobre x menos, ¿cuánto? Menos x. En realidad, acá estoy poniendo menos 1 por x, porque 1 era el valor de la pendiente. Muy bien. Ahora, nuestro límite es el límite de una función que ahora, ¿cuántos términos tiene? 3. Tiene 2 términos, ¿no? Ah, 2. ¿Qué tienen en común esos términos? La x. Y entonces yo lo puedo escribir como x por e a la 2 sobre x menos 1. ¿Sí o no? Fíjense que el e a la 2 sobre x menos 1 sigue siendo una exponencial, por lo tanto es continua y derivable. Y la x sigue siendo la lineal, continua y derivable. No hay ningún problema. ¿A dónde tiende ahora cada una de estas partes? Cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. Claro, la 2 sobre x tiende a 0, por lo tanto, e a algo que tiende a 0 tiende a 1, y algo que tiende a 1 menos 1 tiende a 0. 0. Por lo tanto, nos dio una indeterminación del estilo infinito por 0, tiende a infinito por tiende a 0. ¿Cuál fue el tongo que usamos hace un ratito para resolver ese límite? Dividir por 1 sobre x. Muy bien. Y entonces esto será el límite cuando x tiende a infinito de e a la 2 sobre x menos 1, función continua y derivable salvo en x igual a 0, no nos molesta, no estamos en 0, todo esto dividido 1 sobre x. ¿Sí? Y entonces ahora la indeterminación se transformó en
tiende a 0, dividido tiende a 0. Indeterminación 0 sobre 0 de funciones que son continuas y derivables, ¿qué puedo usar? Gran L'Hopital. L'Hopital. Muy bien. Puedo usar la regla del L'Hopital. Si uso la regla del L'Hopital, queda límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? E a la 2x. E a la 2 sobre x Sí. por menos 2 sobre x cuadrado. Fíjense que es lo que ya hicimos hace un ratito. Nada más que en lugar de en 0 lo estamos haciendo ¿en dónde ahora? En infinito. En infinito. Y la derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Igual que lo que hicimos recién. El x cuadrado con el x cuadrado. Chau. Y el menos 2 dividido menos 1, ¿cuánto vale? 2. Vale 2. Y entonces esto nos queda 2 por el límite, cuando x tiende a infinito, de e a la 2 sobre x. Y ahora tengo cuidado, ¿no? Porque en el caso anterior era el límite cuando x tendía a 0 y esto nos daba infinito, pero ahora es cuando x tiende a infinito y el 2 sobre x, ¿a dónde tiende? El 2 sobre x tiende a 0. Por lo tanto, e elevado a algo que tiende a 0 tiende a 1. Y algo que tiende a 1 multiplicado por 2, Uno. ¿cuánto nos da? 2. 2. Por lo tanto, 2. b es igual a 2. Y entonces, si ya tengo m y ya tengo b, entonces la ecuación de la asíntota oblicua será i igual a 1 por x más 2. O si quieren, simplemente i igual a x más 2. Y tengo que agregar que esto es para el lado derecho y también para quién. A la izquierda. Lado izquierdo. Para el lado izquierdo. Sí, para el lado derecho, cuando x tiende a más infinito, y es la misma para el lado izquierdo, que es cuando x tiende a menos infinito. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, si se fijan, miren que la escala acá en el gráfico es un cuadradito en x, un cuadradito en y. O sea que El si yo corrimiento es quiero 2. calcular la pendiente, el corrimiento, vamos a hacerlo. El corrimiento de acá, en este caso vale 2 unidades, y el corrimiento de acá también vale 2 unidades. Y si hago 2 unidades de arriba dividido 2 unidades de abajo, la pendiente ¿cuánto nos da? 1, 1. ¿Y cuál es la ordenada al origen? 2. Y entonces efectivamente la recta verde esta era la recta igual a x más 2, que es La recta de la... la recta esta de acá. ¿Sí? Entonces, le agregamos al cálculo de las asíntotas la posibilidad de que exista una asíntota horizontal, pero previo a eso, perdón, una asíntota oblicua, pero previo a calcular la asíntota oblicua, calculamos a ver si existe o no una asíntota horizontal. Obviamente, si existe asíntota horizontal, no existe la oblicua. Ahora, puede ocurrir que no exista la horizontal y tampoco exista la oblicua. ¿Sí? Un ejemplo pavote podría ser, si yo tengo f de x igual a x cuadrado, la bonita parábola así, con la que vamos a laburar ahora en un ratito. ¿Tiene asíntota O oblicua? sea, otra cosa sería que m te dé 0. Bueno, una cosa sería que m me dé 0 y entonces en lugar de tener asíntota horizontal, asíntota oblicua tiene horizontal, y la otra es que si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x, en ese caso x cuadrado, dividido x, ¿sí? F de x Infinito. dividido x, cancelo el cuadrado con la x y esto igual me sigue dando ¿cuánto? Más o menos infinito. Más infinito. Y entonces
no existe la asíntota oblicua. Obviamente, si yo hubiera calculado para la horizontal el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado, ¿cuánto da esto? Más infinito. Más infinito, y entonces no existía la asíntota horizontal, y por eso intenté ver si existía la oblicua. Bueno, vi que en este caso no existe la horizontal, tampoco existe la oblicua. ¿Sí? Sí. Bien, bueno. Sí. Bueno, última cuestión teórica que tiene que ver con la curvatura, cómo es la curva que corresponde a nuestra función. Nosotros vamos a clasificarlas como cóncavas hacia arriba o simplemente cóncava y cóncava hacia abajo, pero yo voy a preferir que en lugar de decirle cóncava hacia abajo, sea convexa. La definición, para ver si una curva es cóncava o es convexa, es bastante fulera. Miramos la definición y dice, se dice que es cóncava si en un intervalo AB para todo valor x0 y x1 en AB con x sub 0 menor que x sub 1, vale que bla, bla, bla. Bueno, muy simple. Tengo dos gráficos, el de F y el de G. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que el gráfico de F se corresponde con algo que es cóncavo? Sí. Y que el gráfico de la G se corresponde con algo que es Convexo. convexo. Bueno, miremos bien simple. Agarro un x sub 0 por acá, la función continua tiene acá f en x sub 0, ¿sí o no? Sí. Y agarro un Sí. x sub 1 por acá, encuentro el puntito por acá, y entonces acá tendré f de x1. Entonces tengo un punto por acá y un punto por acá. Y con dos puntos puedo dibujar. Una ¿Qué línea cosa recta. puedo dibujar? Una recta. Esta línea recta. ¿Qué le pasa a la línea amarilla respecto de la línea roja de la función en todo este intervalo? ¿Quién está por arriba? Está por encima. Muy bien, entonces lo que vemos es que la recta está por arriba y la f de x está por abajo. por Abajo. abajo. Bueno, cuando ocurre eso, cuando Y el la convexo recta está sería por al revés, arriba, ¿no? claro, cuando ocurre esto, que la recta está por arriba y la f está por abajo, se dice que la f es cóncava. Mientras que, si yo agarro un x sub 0 por acá y un x sub 1 por acá, en este caso tengo más o menos por acá el f de x0, más o menos por acá tendré el f de x1, y entonces ahora mi recta, que pasa por los dos puntos, x sub 0, f de x sub 0, y x sub 1, f de x sub 1, es esta recta ahí. Y en todo este intervalo, ¿quién está por arriba, quién está por abajo? X está por arriba. Muy bien, entonces, en este caso, la g de x, la fórmula f, la g en este caso, está por arriba, y la recta está por abajo. ¿Sí? Y cuando ocurre esto, en esos lugares, la función es convexa. Ahora, queda claro que es una porquería tratar de encontrar quiénes son los x sub 0, los x sub 1, y encima para todo par de valores. Con lo cual,
vamos a analizar algo que estuvieron viendo con Marcelo. ¿Están de acuerdo que este gráfico, igual que el anterior, era de una función que era cóncava? ¿Sí? Y que este gráfico de acá es el de una función que es convexa. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué era la derivada Sí. de una función? ¿Qué nos daba de dato? La función. Recta tangente. Muy bien, o sea que la pendiente de la recta tangente por acá, negativa. Por acá, negativa. Por acá, negativa. Por acá, 0. 0. ¿Qué le pasó a la pendiente de la recta tangente? Se anuló. Disminuye. ¿Seguro? Positivo. Positivo, bueno, esto quedó feo, vamos a dibujarla bien. Positiva, exactamente. Entonces, acá lo que vemos es que la pendiente de la recta tangente crece, ¿sí? Y la pendiente de la recta tangente para nosotros era, ¿qué cosa? La F', ¿sí? Mientras que en el otro lado, pendiente positiva, positiva más chiquitita, 0, negativa, cada vez más grande y negativa. ¿Qué le está pasando acá a la pendiente de la recta tangente? Está decreciendo. Sube, pero Está decreciendo. después decrece. Baja. No sube, fíjate, tiene un valor muy alto. Y ahora si yo comparo, a ver que esto es importante, si yo tengo una recta así y una recta así, ¿cuál de las dos tiene mayor pendiente? La primera. La primera. Si yo paso de la primera a la segunda, ¿aumentó la pendiente o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. Entonces, Ahora es positiva, Gracias. pero disminuye. Y entonces, lo que vamos a ver es que ahí la F', que es la pendiente de la recta tangente, ¿qué tiene que hacer? Y disminuyó. Decreciente. Tiene que disminuir. Y entonces, si nosotros tenemos una función que es 2 veces derivable, la derivada segunda nos va a mostrar cómo es el comportamiento de la derivada primera. La primera. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar alguna cosita. Yo tengo la F y la F'. ¿Qué pasaba cuando la F' era positiva? ¿Qué le pasaba a la función? Crecía. Crecía. Y si la F' era negativa, la función Crecía. decrece. Bueno, ahora analicemos esto. La F' con la F segunda. Si yo digo que la F segunda es positiva, si digo que algo es positivo, quiere decir que su función anterior, ¿qué tiene que hacer? Crecer. Crecer. Y si digo que algo su derivada es negativa, es porque la función original era Decreciente. 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 Nada más que en lugar de usarlo con F y F' para ver los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento de F, ahora uso F' y F segunda para ver los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento, ¿de quién? De F'. De la derivada. De F'. Y esos intervalos de crecimiento y de decrecimiento de F' me van a llevar a algo importante respecto de la F. Porque donde la F' tiene una derivada que aumenta, cuando la derivada aumenta, ¿qué le pasaba a la función? Era cóncava. Mientras que cuando la derivada disminuía, la función era convexa. Entonces, lo que nos dice acá la teoría es que si yo tengo una función que sea 2 veces derivable, donde la derivada segunda sea por eso positiva, la segunda derivada, ¿no?
Por eso necesito que sea derivable 2 veces. Si no es derivable 2 veces, soné. No puedo usar el criterio de la segunda derivada. Entonces, si la f es 2 veces derivable y la derivada segunda es positiva, entonces en donde la derivada segunda es positiva, la f es Es cóncava. cóncava. Y de la misma manera, si tengo una f 2 veces derivable y la derivada segunda es negativa, entonces, donde la derivada segunda sea negativa, la f va a ser Convexa. convexa. Por lo tanto, nos queda libre, si acá tengo a los que tienen derivada segunda mayor a 0 y acá los derivada segunda menor a 0, todavía nos falta, ¿qué va a pasar? Donde la derivada segunda valga 0. 0. Y si en un lugar, si para la derivada segunda positiva era cóncava y derivada segunda negativa era convexa, en donde la derivada valga 0, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Un qué? Exactamente, es donde se produce el cambio Cambio de ciclo. de curvatura. Cambio de curvatura. El cambio de curvatura, Ya. exactamente, o de concavidad de la f de x. Y entonces, donde la derivada segunda esté bien definida y valga 0, lo que vamos a encontrar son esos puntos de cambio de curvatura a los que vamos a llamar puntos de inflexión. Si se acuerdan, en alguna de las clases, Marcelo les estuvo contando algo acerca de la raíz cúbica. Y la raíz cúbica les daba más o menos algo así. ¿Y qué pasaba en este lugar? Dinámico. ¿Están de acuerdo que en ese lugar hay un cambio de curvatura que pasa de Sí. cóncavo a convexo? Convexo. ¿Pero qué pasaba ahí en x Sí. es igual a 0? ¿Qué cosa les contó Marcelo que no existía? La La derivada. No derivada. existía la derivada, y si no existe la derivada, La derivada no existía. entonces tampoco existe la derivada segunda, porque la derivada segunda se calcula a partir de la derivada primera, ¿sí o no? Sí. Y sin embargo, en este puntito, en este punto, también tengo un cambio Los máximos y mínimos. Que de es curvatura. O no existe. ¿Tengo un cambio de curvatura ahí, sí o no? De cóncava a convexa. ¿Lo tiene? Sí. ¿Y qué le pasó ahí? También. ¿Existía la derivada segunda? No. No. No, Entonces, porque no tiene ni la primera. claro, entonces los cambios de curvatura vienen de a dos. O existen donde la derivada segunda vale 0, si la función es 2 veces derivable, o bien puedo tener cambios de curvatura donde no exista la derivada segunda. ¿Sí? Y esos puntos donde hay un cambio de curvatura los vamos a llamar puntos de Inflexión. inflexión. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos entonces a trabajar con por el esta libro, hermosa función y vamos a Por favor. analizar la curvatura de esta función. Primera cuestión. Siempre, primero de todo, ¿qué es lo que tengo que analizar? Muy bien. Si no conozco el dominio de la función, me pregunten lo que me pregunten, voy a estar metiendo la pata. Díganme quién es el dominio de esta función. Todos los reales menos 0. Todos los reales mayores que No. 0, porque, o como dijeron recién, el No intervalo. puedo tener logaritmos es negativos. 0. Exactamente, porque aparece esta parte del logaritmo. Fuera de eso, nosotros sabemos que nuestra función es un producto entre una cuadrática y una logarítmica. Fuera de los números donde el logaritmo no está definido.
¿Cómo es la cuadrática y cómo es la logarítmica? Continuos. ¿Y qué más? Continuo y Muy bien. Entonces son funciones continuas y derivables. Y el producto de funciones continuas y derivables, ¿qué me da? Una función que es como lo mismo, continua y derivable. Muy bien. Vamos a hacer el gráfico rapidín. Igual hoy tenemos un montón de tiempo. Lo primero que podemos hacer es calcular el conjunto de ceros. ¿Cómo calculábamos el conjunto de ceros? Igualar la función a 0. Muy bien, igualando la función a 0. Si igualo la función a 0, o x cuadrado es igual a 0, o el logaritmo natural de x es igual a 0. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Si x cuadrado es igual a 0, ¿cuánto vale x? 0. 0. 0, ¿no? ¿Sirve? Sí. No. 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 ¿Por qué no sirve? Porque no No. pertenece al dominio de la f. ¿Sí? Y si el logaritmo natural de x es igual a 0, ¿quién es x? No existe. ¿Cómo que no existe? E a la 0, y e a la 0 daba, Ah, era 0. que daba 1, ¿no? Por lo tanto, x igual a 1. ¿Está en el dominio? Sí. Sí. Entonces ese sí. Sí, sí. Vamos a ver, conjunto de positividad y de negatividad. Y analizamos de 0 a 1, 1, y de 1 a más infinito. ¿Dónde analizamos a la f? Para el intervalo 0, 1. Medio. En un medio. Acá la función vale 0. Y para el otro, bueno, en 2. Fíjense que nuestra función era x cuadrado, que siempre era positivo. Positivo. Por lo tanto, ¿quién me da el signo? El logaritmo. Muy bien, el signo me lo da el logaritmo. El logaritmo de un número más chico que 1 es negativo. Por lo tanto, multiplicado por el medio al cuadrado me va a dar negativo. Y el logaritmo de un número más grande que 1, ¿qué me da? Positivo. Positivo, multiplicado por el x cuadrado, por 2 al cuadrado me va a dar positivo. Y entonces, ¿quién es el conjunto de positividad? ¿Quién es el conjunto de negatividad? Uno más infinito. Muy bien, de Negatividad, positividad pero- de 1 a más infinito y de negatividad de perfecto. Lo siguiente que nosotros hacemos era buscar los extremos, el crecimiento y el decrecimiento de la función, con la derivada. Tengo un producto. ¿Qué regla tengo que usar para derivar? El producto. El producto. La derivada de x cuadrado, 2x. muy bien, por el logaritmo natural de x sin derivar, más x cuadrado sin derivar por la derivada del logaritmo natural de x, que es ¿quién? 1 sobre x. Muy bien, y entonces puedo cancelar esta x con el cuadrado, y esto nos queda 2x por el logaritmo natural de x más x. Fíjense que igual que en el ejercicio de recién, en la derivada tengo dos términos. Me va a interesar saber si la derivada es continua y derivable y si la derivada puede valer 0. Y como en esos dos términos tengo la x, lo que me conviene es sacarla de factor. Común. Y entonces me queda x Común. por 2 logaritmo 2. natural de x. Por lo ¿Más cuánto? más 1. Más 1. Y fíjense lo que me dio la función derivada. Me dio una lineal y me dio una logarítmica. Y entonces, ¿qué dominio tiene? Igual que el de la función normal. Exactamente. La restricción está en el logaritmo, me da el intervalo de 0 a más infinito, porque le tengo que pedir a x que sea mayor que 0, y entonces nos da lo mismo que el dominio de la f. Por lo tanto, no hay ningún lugar donde exista la f, pero no exista la derivada. Por lo tanto, en nuestros extremos, solamente se va a poder cumplir la condición de que f' de x valga 0. 0.
Obviamente, como nuestra función es el producto de una lineal por una logarítmica, es continua y derivable, por ser continua puedo usar Bolzano. Entonces vamos a buscar primero los ceros de la derivada, y para buscar los ceros de la derivada, ¿qué es lo que hago? Y por eso, o x igual a 0, el primer factor de nuestro producto igual a 0, o 2, logaritmo natural de x más 1 igual a 0. X igual a 0, ¿está en el dominio? No. No. Ni de f ni de la derivada. Entonces no. ¿Y acá? ¿Qué puedo hacer? E a la menos 1 medio. Bueno, pasar Muy de bien. al 1. Pasamos 2 logaritmo natural de x igual a menos 1, logaritmo natural de x igual a menos 1 medio, x igual a e a la menos 1 medio, que sí está en el dominio de la función, y este e a la menos 1 medio, después lo vamos a usar, aproximadamente 0,606. ¿Sí? Bien. Para ver si es un máximo o un mínimo, ¿qué tengo que hacer? Y de 0 a e a la menos 1 medio, ver qué pasa en e a la menos 1 medio, ¿y qué más? Y E a la menos 1 medio más infinito. Muy bien, de e a la menos 1 medio a más infinito. Y entonces acá voy a elegir a dónde evaluar a la derivada. ¿Dónde la puedo evaluar? Si, E a la menos 1 cuarto. bueno, o en algún lugar, fíjense que la idea era que tenemos la notación decimal. ¿Qué número más chiquitito que 0,06 hay? 1 medio. Por ejemplo, entonces la derivada en 1 medio, vamos a analizarle el signo a la derivada para ver qué le pasa a la f. Sabemos que la derivada acá vale 0, y acá la derivada la podemos evaluar, por ejemplo, en 1. Fíjense que la x es positiva, y entonces, en nuestra fórmula de derivada, esto ya sabemos que es mayor que 0. Por lo tanto, ¿quién le va a dar el signo? El signo lo va a dar esta parte de acá, ¿no? El 2 logaritmo natural de x más 1. Bueno, si hacen las cuentitas, la derivada acá les va a dar negativa y acá les va a dar positiva, claramente. En 1 era fácil de calcular, porque el logaritmo de 1 vale 0 por 2, 0 más 1, 1, así que ahí no había problema. Y entonces, donde la derivada era positiva, la función crece. Donde la derivada es negativa, la función decrece. Y entonces en e a la menos 1 medio, ¿qué tiene la función? Un mínimo. Tiene un mínimo. Igual que recién, vamos a ver cuánto vale nuestra función en nuestro mínimo, en e a la menos 1 medio. Vamos a la función y es e a la menos 1 medio elevado al cuadrado, x cuadrado, por el logaritmo natural de e a la menos 1 medio. ¿Cuánto da e a la menos 1 medio al cuadrado? 1 sobre e. Muy bien, e a la menos 1 o 1 sobre e. ¿Cuánto da el logaritmo natural de e a la menos 1 medio? Menos 1 medio. Muy bien, menos 1 medio. Por lo tanto, el resultado de esto es menos 1 sobre 2e. Un número negativo, ¿sí? Y entonces, nuestro mínimo está en e a la menos 1 medio, la coordenada x, menos 1 sobre 2e, la coordenada y. ¿Qué es lo último que nos falta? Un cabellado. Las asíntotas y la curvatura. Muy bien. ¿Con qué prefieren que arranquemos? La curvatura, ya estamos con derivada. Bueno, si ya estamos con derivadas, veamos la curvatura. Y entonces tengo que calcular la derivada Segundo. La derivada. segunda. Para la derivada segunda es la derivada de x, 1, por 2 logaritmo natural de x más 1 sin derivar, más
x sin derivar por la derivada de 2 logaritmo natural de x, que es 2 por 1 sobre x, más la derivada de 1, que ¿cuánto vale? 0. 0. Bueno, trabajamos un poquitito. Esta x con esta x la puedo cancelar. Sí. ¿Y 2 por 1 cuánto da? 2. 2. Y entonces nos queda 2 logaritmo natural de x más 1 más 2. Pero más 1 más 2 es ¿cuánto? 3. Más 3. Por lo tanto, nos da 2 logaritmo natural de x más 3. Esta es la f segunda. ¿Qué dominio tiene? El mismo que la El prima. mismo. Tiene el mismo que el de f' y el mismo que f, porque de nuevo, ¿quién está mandando? Logaritmo. El logaritmo natural. Muy bien. Y entonces, no hay ningún lugar donde no exista la derivada segunda y sí exista la derivada primera y sí exista la función. Por lo tanto, nuestros cambios de curvatura solamente se van a producir donde la derivada segunda valga 0. 0. Si la derivada segunda vale 0, quiere decir que 2 veces el logaritmo natural de x más 3 tiene que valer 0, o sea que 2 logaritmo natural de x tiene que valer menos 3. ¿Cómo sigo? Menos 3 medios. Logaritmo natural de x menos 3 medios. X, E a la E a la menos 3 medios igual a Muy X. bien. E a la menos 3 medios. Este E a la menos 3 medios, déjenme que lo mire. El E a la menos 3 medios es aproximadamente 0,223. Y entonces, para ver la curvatura, vamos a analizar de 0 hasta E a la menos 2 tercios, a la menos 3 medios, no 2 tercios. E a la menos 3 medios, E a la menos 3 medios, y ahora Y de E a la menos 3 medios a más infinito. E a la menos 3 medios a más infinito. ¿A quién voy a analizar? A la derivada La segunda. función derivada y A la derivada segunda. La derivada segunda, por ejemplo, derivada segunda en algo anterior a 0,223 puede ser en 0,1. Y posterior a 0,223 puede ser derivada segunda en 1. 1. ¿Sí? Derivada segunda era 0 en e a la 3 medios, e a la menos 3 medios, perdón. Y si hacemos las cuentas, nos va a dar que la derivada segunda en 1 es mayor que 0 y que la derivada segunda en 0,1 nos va a dar menor que 0. Menor. Y entonces, ¿qué conclusión vamos a sacar? Que viene de convexa y pasa cóncava. Muy bien. Si la derivada segunda es negativa, quiere decir Menor a 0. que es convexa, y que la derivada segunda sea positiva, quiere decir que tiene que ser cóncava. Convexa. ¿qué es lo único que nos falta? Las asíntotas. Muy bien. Límite ¿El cuando punto de x inflexión? tiende a 0. No, el punto de inflexión ya lo tenemos acá. Ah, es verdad. ¿Sí? Nos falta calcular si hay asíntotas o no. En realidad lo único que vamos a hacer es nosotros calcular qué le pasa a la función cuando x tiende a un extremo del dominio, a 0 por derecha, x cuadrado por el logaritmo natural de x, y después calcularemos el límite cuando x tiende a nuestro dominio. Recuerden, arrancaba en 0 y hasta dónde iba. Más infinito. Más Muy bien. infinito. Bueno, cuando x tiende a 0 por derecha, queda claro que el x cuadrado y el logaritmo natural de x tiende a menos infinito. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué hacíamos cuando teníamos una indeterminación tiende a 0 por tiende a infinito? Lo hicimos en toda la clase de hoy, se los contó Marcelo un montón de veces. Muy bien. Entonces esto es límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo natural de x
sobre 1 sobre x cuadrado. Y vamos a usar la regla de... Rápido. Muy bien, y entonces esto nos queda. La- El límite, cuando x tiende a 0 por derecha, de la derivada del logaritmo de x, 1 sobre x, y la derivada de 1 sobre x cuadrado, menos 2 sobre x al cubo, ¿verdad? ¿Cómo escribo ese cociente? 1 sobre En lugar de escribirlo como un cociente, me conviene escribirlo como una, multiplicación muy bien, o sea, 1 sobre x por, por x, x cubo sobre menos 2. muy bien. Y entonces el x cubo sobre x, puedo cancelar y decir, ah, mira, el x cubo lo cancelo con la x, me queda x cuadrado, y si x tiende a 0, ¿a dónde Así que tiende? x cuadrado menos 2. Muy bien, Y queda x x cuadrado sobre cuadrado menos 2. dividido menos 2. Pero si x tiende a 0, x al cuadrado, ¿a dónde tiende? Y algo que tiende a 0 dividido menos 2, ¿a dónde tiende? A 0. Muy bien. Vamos a hacer acá arriba el otro límite. Nos falta el límite cuando x tiende a más infinito, de x cuadrado por el logaritmo natural de x. ¿Por qué lo puedo hacer? ¿Por qué cree que lo voy a poder hacer ahí arriba sin demasiado problema? Es infinito por Porque tiene infinito. infinito. Porque vas a ver más infinito. Exactamente, porque no me va a dar indeterminado. ¿Por qué? Porque x cuadrado tiende a más infinito y el logaritmo de x tiende a más infinito cuando x tiende a infinito. ¿Y el producto de dos infinitos positivos es indeterminado? No. 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 Por lo tanto, esto nos da, No, es infinito positivo todavía. es infinito positivo. Muy bien, tenemos todo. Bueno, ahí tienen el gráfico de nuestra función. Vamos a chequear a ver si nos dio bien. Fíjense, ¿dónde tenía nuestro 0? En 1. En x igual a 1. De lo que calculamos En recién, 1. límite cuando x tiende a más infinito iba a Más infinito. más infinito. Límite cuando x tiende a 0, 0. tiende a 0. ¿Dónde tenía el mínimo? ¿Se acuerdan? Ahí te digo. En Muy En bien, un cero lo tiene acá. ¿Qué valor era ese? Sí. E a la menos un medio, 0,66. Muy bien. E a la menos un medio. Y el valor de eso era, ¿cuánto? Era menos 1 sobre, ¿se acuerdan que era casi 0,22? Casi menos 0,22. Bueno, fíjense que acá está 0,21, estábamos bárbaros. ¿Qué más? ¿Dónde tenía el punto? Fíjense, desde 0 hasta e a la menos un medio, ¿qué hace la función? Con... Ya me entiendo yo. Decrece. Y Decrece. después, crece. Todavía nos falta el cambio de curvatura. ¿Dónde nos dio el cambio de curvatura? E a la menos 3 medios. Muy bien. Y e a la menos 3 medios, ¿cuánto dijimos que era aproximadamente? 3. Muy bien. Acá, Paso E 0,213. quiere decir, fíjense, que hasta este punto, si lo miran con un poquito de cariño, lo voy a hacer exagerado, hasta este punto, la función es convexa. Y a partir de ese punto, el gráfico de la función es cóncavo. ¿Sí? Bueno, ahí les daba el gráfico aproximado. ¿Sí? Bueno. 2 ejercicios más y con esto terminamos. Este ejercicio que les voy a contar ahora es un ejercicio típico de lo que era el problema 3 de los parciales. Y es un problema que seguramente en el parcial o en la evaluación va a aparecer. Y es un ejercicio muy interesante porque está, si quieren, al final de la guía esta que estamos viendo nosotros. Y es un ejercicio que nos va a meter, como lo que hicimos en la clase de hoy, todos los
contenidos al mismo tiempo. Fíjense, nos está hablando de qué cosa el ejercicio. ¿De una qué? Comprobación. De una Única solución. de una ecuación. Y nosotros no trabajamos con ecuaciones. Nosotros les contamos con Marcelo que en lugar de trabajar con ecuaciones, nos convenía trabajar con funciones, porque lo que estuvimos haciendo desde hace bastante tiempo hasta esta parte es hacer un estudio de una función. O sea que yo voy a arrancar de mi 5x cuadrado por menos un cuarto. ¿No es un Más. 4 esto? Sí, es menos un cuarto. Logaritmo natural de x igual a 1. Y entonces, en lugar de tener esa ecuación, yo voy a escribir, 5, perdón, era x a la cuarta. Voy a escribir Ese me refiero. 5x a la cuarta por menos un cuarto más logaritmo natural de x, y el 1 que está del lado derecho lo voy a poner como menos 1 igual a 0. Y entonces voy a pensar que esto, en lugar de ser una ecuación, es una f de x igualada a 0. Por lo tanto, voy a decir que resolver la ecuación equivale a hallar el conjunto de ceros de f de x. ¿Sí? Y la cantidad de ceros, no cuáles son, sino la cantidad de ceros, la puedo hacer muy rápidamente si yo tengo el gráfico. ¿Cuántos ceros tenía esta función? Uno solo, ¿sí? Bueno, si yo puedo, para esta función, hacer algo parecido, cuento la cantidad de veces que corta el eje X, tengo cuántos elementos va a haber en el conjunto de ceros, y voy a tener entonces cuántas soluciones tiene esta ecuación. En este caso, me dicen que cuántas soluciones voy a poder encontrar. Una. Como me dice que tiene una sola solución, quiere decir que nuestra f de x, entonces, la f de x, exactamente, debe cortar al eje x en un solo lugar. Y entonces, si tenemos nuestra f de x, ¿qué le tenemos que calcular a nuestra f de x primero? Dominio. El dominio. Muy bien. Le calculo el dominio de f de x. Vero, ¿me podés callar a la perra, por favor? Éntrenla. Perdón, chicos. Bueno, dominio de f de x. Te da un intervalo. Muy bien. No lo necesito. ¿Por qué no lo necesito? ¿Qué me dieron? El intervalo. El intervalo. Me dieron esto de datos. Fíjense que ya me están sacando de juego todos los problemas que podía tener. En este caso no era ninguna cosa rara. Si hubiera querido calcular el dominio de f de x como aparece un logaritmo, el dominio era de 0 a más infinito. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, lo siguiente que nosotros calculábamos era el conjunto de ceros. Imposible de calcular, porque tendría que poder igualar a 0 y volvería a la ecuación. O sea que el conjunto de ceros, no lo voy a calcular. Y después del conjunto de ceros, ¿qué calculábamos? ¿Los qué? Positividad y negatividad. Más que positividad y negatividad. Que no lo puedo hacer porque no sé dónde es positiva, dónde es negativa, porque ya no sé de movida Sí, ¿cuál es el conjunto? dónde tiene el conjunto de ceros. ¿Qué le calculábamos? Intervalo. Crecimiento y decrecimiento. Muy bien. Entonces, la siguiente cuestión era la primer derivada. Para con la primer derivada ver dónde era creciente, dónde era decreciente y dónde podía tener qué cosa. Algo más. Extremos. Los extremos, los máximos y los mínimos. Muy bien. Díganme quién es la derivada. La derivada es 20x3. 20x cubo. Muy bien, 20x cubo, derivada de 5x a la cuarta por
por el paréntesis, menos 1/4 más logaritmo natural de x sin derivar, más más 5x cuarta 5x cuarta por 1 por sobre la x. derivada del paréntesis. Y la derivada del paréntesis es la derivada de menos 1/4, que vale ¿cuánto? Sí, No Más falta la el menos derivada 1 del ahí. logaritmo natural de x, que es 1 sobre... por x. ¿Y el menos 1 me aportó algo a la derivada? Digo, el menos 1 este que está acá, ¿me aportó algo a la derivada? No. No. No Cancelo. faltó en el primer término. El menos ¿Cómo? 1. No faltó en el primer término el menos 1. No, porque Cuando es no derivas. No, porque creo que producto es término contra independiente. una resta. Si Ah, estoy claro. aplicando producto Sí, y sí, resta al perdón. mismo tiempo. Si hago x a la cuarta dividido x, ¿qué me queda? X al cubo. Entonces esto nos queda 20x al cubo Esa es la fuente común. por menos 1/4 más logaritmo natural de x más 5x cubo. Ahora miren, si yo hago propiedad distributiva, 20x al cubo por menos 1/4, ¿cuánto nos da? 24, 5, menos 5x cubo. Muy bien, entonces nos queda menos 5x cubo. Si apliqué la propiedad distributiva, todavía me queda más 20x al cubo por el logaritmo natural de x. Y todavía nos quedaba el más 5x cubo. ¿Y ahora qué puedo hacer? 5x cubo y menos 5x cubo. Exactamente, fíjense, el 5x cubo con el 5x cubo lo cancelo. Y entonces mi derivada es simplemente 20x al cubo por el logaritmo natural de x. Y entonces les pregunto, ¿qué dominio tiene mi f'? Y el dominio sería Muy bien, 0 más infinito. El intervalo en el que me están pidiendo las cosas, el intervalo este, 1 más infinito, ¿está acá adentro? Sí. Por lo tanto, nuestra f', que tenía como dominio de 0 a más infinito, seguro va a ser continua y derivable en 1 más infinito. Y entonces, los extremos, ¿dónde los va a tener nuestra función? donde Donde la derivada primera valga 0. O sea, donde 20x al cubo por el logaritmo natural de x sea igual a 0. Y eso va a ocurrir donde x cubo valga 0, o sea, x igual a 0. ¿Sirve? No. 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 ¿Por qué? Porque te está preguntando en el intervalo 1 más infinito. Exactamente, porque el 0 no pertenece al intervalo 1 más infinito. Y entonces, la otra opción es que valga 0, ¿quién? Logaritmo. El logaritmo natural de x igual a 0. ¿Dónde vale 0? 1. En x igual a 1. 1. Y entonces, Ese tampoco. muy bien. Ese tampoco. Misma idea de ahí. Y entonces, analicemos solo el signo de la derivada. ¿Dónde puedo analizar el signo de la derivada? Y en los dos. Signo de f' El X. logaritmo natural nos cuenta porque no se incluye el 1, ¿no? Por eso. Porque el 1 no está en el intervalo que nosotros tenemos que analizar. Entonces acá, solo Por eso. el signo de f', solo lo voy a analizar en el intervalo 1 más infinito. Sí. Y me alcanza con analizar la derivada, ¿en dónde? El logaritmo. En un número como Positivo. mayor que 1, por ejemplo. Entonces, alcanza con la derivada en 2. Pero la derivada en 2, que sería 2 por 2 al cubo por el logaritmo natural de 2, toda esta parte de, perdón, 20, ¿no? No 2.
20 por 2 al cubo es positivo. Y el logaritmo natural de 2, recién dijimos, logaritmo natural de un número más grande que 1 también es Positivo. positivo. Y el producto de positivos, ¿qué nos da? Un número positivo. Un número positivo. Y si la derivada es positiva, en ese intervalo, ¿qué le hace la f? Crece. La f crece. Y entonces, ¿qué es lo último que nos falta? La concavidad. Y entonces, no, en realidad no necesitamos eso. ¿Qué nos falta? Ver qué pasa en dónde. ¿Dónde es nuestro intervalo? Claro, en 1 y en el infinito. Entonces, nos falta analizar el límite cuando x tiende a 1 por derecha de nuestra f de x, y qué otro límite nos falta calcular. En el más infinito. Muy bien, el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Bueno, límite cuando x tiende a más infinito. ¿Quién era nuestra f? La primera. 5x 5x a la por cuarta por Menos un cuarto. menos un cuarto más el logaritmo natural de x menos 1. Cuando x tiende a infinito, 5x a la cuarta, ¿dónde tiende? Infinito. A más infinito. El logaritmo natural de algo que es muy grande y positivo, ¿a dónde tiende? Más infinito. Menos un cuarto más algo que tiende a más infinito, tiende a Más infinito. más infinito. Y por lo tanto, todo este límite, ¿cuánto nos da? más Infinito. infinito. Muy bien. No era una indeterminación. Esto nos daba más infinito. Y cuando x tiende a 1, por derecha, nos quedará el límite cuando x tiende a 1 por derecha, ¿de quién? De 5x 5x a la cuarta por un cuarto más logaritmo. menos un cuarto más logaritmo natural de x menos 1. Y entonces les pregunto, volvemos acá. El dominio de la función era de 0 a más infinito. En ese Sí. lugar, la función nuestra, ¿cómo era? Creciente. Más, antes que eso. ¿Era Creciente. continua? Sí, sí. Por lo tanto, si era continua y el 1 estaba dentro de nuestro Sí. dominio, quiere decir que este límite tiene que coincidir con f en 1, porque f es continua. ¿Sí? Y Continuo. f en 1, en lugar de calcular el límite, digo, esto es 5 por 1 a la cuarta por menos un cuarto más el logaritmo natural de 1 menos 1. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y si hago la cuenta, el logaritmo natural de 1 da 0. 0 más menos un cuarto es menos un cuarto. Menos un cuarto por 5, Menos 5 cuartos. menos 5 cuartos. ¿Y qué nos quedó? Menos 5 cuartos, Menos 9 cuartos. Menos 1. o sea que nos dio menos No, 9 cuartos. cuartos. Bueno, veamos qué es lo que nos pasó. En 1 vale menos 9 cuartos. ¿Sí? Entonces, sabemos que viene por acá. Sabemos que otra cosa más. Que cuando tiende a más infinito se va. Muy bien, pero ¿qué sabemos? Que la función, ¿cómo es? Creciente. Creciente. Y que en más infinito tiende a más infinito. Más infinito. Pero que era una función continua. Por lo tanto, este punto de acá con esa liñita, ¿con qué tipo de trazo lo tengo que unir? Continuo. Continuo y creciente. Una cosa así. Y entonces, Hay una única solución. muy bien, tengo un conjunto de ceros formado por únicamente este valor, y entonces efectivamente, supongamos que esto fuera A, el conjunto de ceros de F es A, y entonces A es la única solución de la
de la función. ecuación. No me importa, no me preguntan cuál es la solución, sino que qué fue lo que me preguntaron. Probar que tiene. Si tiene una única Probar, función. lo que me pidieron fue probar que tiene una única solución. ¿Lo demostré? Sí. ¿Con qué? Con el estudio de la función correspondiente. O sea, hizo un estudio completo solamente para ver que intersectaba en un solo punto. Exactamente. Hice un estudio, no hice un estudio completo, hice un estudio lo menos completo posible, porque no le calculé si había asíntota oblicua, no le calculé la curvatura, traté de utilizar dentro de lo que es el estudio de funciones la menor cantidad de herramientas posibles. ¿Sí? Fíjense, nosotros dijimos, vamos a calcular las asíntotas horizontales, las asíntotas verticales, la curvatura y todo eso solo si lo necesito o si me lo piden. ¿Lo necesitaba acá? No. No. Por eso pude prescindir de esa cuestión. Profesor Contini, ¿no hay más fácil para hacer todo esto? Y yo creo Se que me no, pero complica, ¿vio? Porque usted no sepa, una cosita chiquita, no, culpa mía, ¿no? un pizarrón. Un pizarrón para una cosa tan simple. Bueno, Perdón, profe, una consulta. sí, señor. La verdad no entendí muy bien el último paso, porque hace f de 1 en vez de hacer el límite. Porque la función, ¿cómo era? Era continua. Y entonces, si una función es continua, el límite en el punto y la función en el punto, ¿cómo tienen que ser? Claro, no, pero ¿no era que 1 no estaba en el intervalo del dominio? ¿Cómo que no? ¿El dominio quién era? El dominio era de 1 más infinito, pero era un intervalo... No, el dominio no era de 1 más infinito. Ah, yo digo lo que te da el ejercicio. No. Fíjense. El dominio, ¿quién era? 0 más infinito. Ah, el dominio era 0 más infinito. El dominio era todo esto de acá. ¿Y qué Si el diferencia? dominio era todo esto de acá y el 1 está metido adentro del dominio y mi función era continua, entonces el límite de mi f de x cuando x tiende a 1 obligatoriamente tiene que coincidir con f en 1. Si no, no es continua la función. O sea, lo que el tema es este, como viste, hoy pensaste que el intervalo 1 más infinito era el dominio, pero ese no es el intervalo donde te pide la solución. Esto está incluido en el dominio En el dominio. de f de x. Yo aproveché que está incluido en el dominio de f de x y que f de x en su dominio es continua para no tener que calcular este límite y poder evaluar directamente a la función en 1, que era más barato que calcular el límite. Ah, listo. Claro. Igual tranquila, haber calculado el límite y te va a dar el mismo resultado. Obviamente, si calculabas el límite te tenía que dar lo mismo. Claro. Lo que pasa es que en este caso era más barato hacer la cuenta porque era una pavada. No directo. Ah, listo. Buenísimo, gracias. Bueno, Claro. ejercicio, ven que ahí dice, hay un 4. Ejercicio 4 es el 4, el viejo ejercicio 4 de parcial. ¿Sí? El ejercicio nos dice que tenemos una función Un intervalo del 1 al 9, todos los reales. Exactamente, y me está dando esto. El dominio. ¿Qué me está dando? El dominio. Sí, pero Dos nos está puntos para dando una recta. como dominio, ¿qué cosa? Un intervalo. Un intervalo, ¿cómo? Cerrado. Muy bien. Lineal. Me da un intervalo cerrado. ¿Sí? Y Marcelo les contó que las funciones continuas en un intervalo cerrado siempre tienen, ¿qué cosa? Teorema de Weierstrass. ¿Qué tienen? En un intervalo máximo. cerrado tienen un máximo absoluto y tienen un Y mínimo absoluto. mínimo absoluto si f de x es como. El intervalo Si es continua, le alcanza con que sea Continua. continua. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que tenemos que ver
es cómo armarnos esos triángulos de vértices x0, x sobre 2, 0 y xf de x. Y eso lo vamos a hacer sabiendo que nuestra f de x es ¿qué cosa? 10x menos x cuadrado. Sí, Los y vértices de área 10x menos máxima. x cuadrado, ¿qué tipo de función es? Cuadrático. Polinomio. Muy bien, es una cuadrática. Déjenme sacar Cuadrática, x pero de está al factor revés. común y me queda x por 10 menos x. ¿Está bien? Y entonces, si tengo x por 10 Sí. menos x, las raíces de esta función están en 0 0 y Sí. 10. y en 10. Si las raíces están en 0 y en 10, ¿dónde tiene el x del vértice? Pero usted me puede contestar dónde está el vértice, el x del vértice, si tenemos en 0 y en 10. 5 y f de 5. Menos En 5, muy b bien. sobre Y 2a. entonces, el i del vértice es f en 5. Era la función Y de f en xb. 5 es 5 por 10 menos 5. 10 menos 5 da 5 y 5 por 5 da 25. 25. 25. Y entonces, nosotros tenemos las raíces de esta cuadrática en 0 y en 10. Y el vértice en 5, 25. Por lo tanto, nuestra parábola es una cosa así. Sí. Y el ejercicio me dice que en lugar de quedarme entre 0 y 10, me quede entre quién y quién. Y quedarte entre 1 y 9, incluyendo Entre 1 y 9, que yo me puedo quedar acá. Y entonces me dice, mirá, un x cualquiera, ¿sí? Supongamos que agarro un x por acá. Y entonces vas a tener el punto acá, este punto de acá, va a ser el punto x0. ¿Sí? Si voy para acá arriba, este punto será el punto x, f de x. ¿Sí? Sí. Y el punto x sobre 2, 0, estará más a la izquierda del x0 y será así. Entre 6 y el 1 estaría. Por ejemplo. Ah, Y no, entonces, 2, ¿cuántos puntos tengo? 3. 3. 3. Y en esos 3 puntos, lo que puedo es formar Me un... queda un triángulo isósceles. Muy bien, me queda un triángulo. Y entonces, lo que me pide el ejercicio es que encuentre cuál tiene área El área máxima. máxima. Pero encontrar área máxima es encontrar el máximo, Absoluto de la función. ¿pero de qué función? El área. De la función Paso por aquí. área. ¿Sí? Y si tengo que encontrar el máximo de la función área, primero me encantaría saber cómo encuentro la fórmula de esa función área que depende de x. Pero es el área de qué cosa? De un Un triángulo. triángulo isósceles. Y eso es base por altura Ahora, dividido Sobre 2. 2. Bueno, Dos. lo voy a dibujar acá de nuevo al triángulo. El triángulo tiene esto que es su altura, que es lo mismo que f de x. ¿Sí? Es Sí. esto de acá. Y tiene esta que es la base, que si miran, desde acá hasta acá es x, y desde acá hasta acá es x sobre 2. O sea que es x menos x sobre 2. Pero x menos x sobre 2, ¿a qué es igual?
Sobre 2. A la base X del sobre triángulo. 2. Entonces, tengo la base. La base es X sobre 2. Tengo la altura, f de X, dividido 2. O sea que esto es lo mismo que un cuarto por un cuarto que sale de este 2 y este 2, de X por la f de X. ¿Pero quién era nuestra f de X? 10x menos x cuadrado. 10x menos x 2. cuadrado. Pero si hacemos propiedad distributiva, podemos decir que esto es lo mismo que un cuarto por 10x por x, 10x al 16 al cuadrado. cuadrado, y x por menos x al cuadrado, Menos x cubo. menos x al cubo. Y entonces quiere decir que esto de acá es nuestra función área de x. ¿Qué tipo de función es área de x? Venga, Polinómica. Muy bien, es una polinómica. Y si es una polinómica, es continua y derivada. continua, entonces vale Weierstrass, y además es derivable. Y entonces, para encontrarle sus extremos, voy a pedir que A' de x valga ¿cuánto? 0. 0. No existe. Bueno, tengo que calcular A' de x. ¿Quién es A' de x? Un cuarto por la derivada de 10x cuadrado, 20x, 20x. Y la derivada de 13 de x al cubo, 3x cuadrado. ¿cuánto? 3x cuadrado. 3x. 3x cuadrado, ¿sí? Y entonces a esta la puedo escribir más simple todavía, como un medio por, entre x cuadrado y x puedo sacar x de factor común, y me queda 20 menos 3x, ¿No es un cuarto? un cuarto, perdón. ¿Sí o no? ¿Qué nos quedó Sí. A'? ¿Qué tipo de función es A'? ¿Una qué? Lineal. Polinómica. Es Cuadrático. una cuadrática, ¿no? No, Y cuadrado. si es una cuadrática, es una función continua Continua y derivable. y derivable. ¿Y qué dominio tienen tanto A como A'? Todos los reales. Muy bien. El dominio de A de X Todos los reales. es igual al dominio de A' de X, como dicen ustedes, todos los reales. Y entonces, nuestro intervalo de 1 a 9 está incluido en el dominio, no tenemos ningún problema. ¿Sí o no? Y si eso ocurre así, los extremos, ¿dónde los podemos tener? Donde la derivada valga 0. 0. 0. ¿Y dónde decía Weierstrass que iba a tener extremos también? En los extremos. Exactamente. En los extremos del intervalo cerrado. O sea, ¿en dónde los puede tener? ¿En 1 o en 9. 9? Bueno, si igualamos a 0 la derivada, si hacemos A' de x igual a 0, ¿están de acuerdo que es o x igual a 0 o 20 menos 3x igual a 0? Estoy pidiendo a esto que sea 0. Por lo tanto, o es 0 esto, o es 0 esto otro. X igual a 0, ¿sirve? No. 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 ¿Por qué? No está en el intervalo cerrado. No está en el intervalo cerrado 1, 9. Y entonces ahora despejo acá, ¿y qué nos queda? Menos 3x igual a 20 tercios. Bueno, 20. menos 3x igual a menos 20, x igual a 20 tercios. 20 tercios, un cachito más grande que 6, un cachito más chico que 7. ¿Sirve? Sí. Muy bien. Para ver si ahí tengo un máximo o tengo un mínimo, ¿qué tengo que hacer? Bolzano. Muy bien, Bolzano a la derivada. ¿Por qué puedo usar Bolzano con la derivada? Porque la derivada es Continua. continua.
Muy bien, y entonces, de 1 a 20 tercios, 20 tercios, y de 20 tercios a 9. 9. ¿Qué voy a querer conocer? La derivada. Muy bien. ¿Y qué de la derivada? El signo. Muy bien. ¿Dónde analizamos a la derivada? En- Entre 1 y 20 tercios, el 2 es un lugar más o menos piola. Y, bueno, acá la derivada vale 0. Y dijimos que 20 tercios era un cachito más chiquitito que 7. Por lo tanto, puedo evaluar a la derivada en 7. 7, en 8, o eventualmente la podría evaluar en 9. Entonces, a ver, vamos a hacer acá la cuenta. F', podría no hacerla, pero vamos a hacerla más simple, porque la derivada era una cuadrática. ¿Cuánto vale la derivada en 2? Un cuarto por 2 Por 20. por 20, 20 menos, 12. ¿no? por 20 menos, 2 por 3, 6, ¿no? 6, 20 menos 6, 14, 28, 14. 7. ¿Y qué nos importa a nosotros? Que todo esto da, Mayor a 0. muy bien, nos da mayor a 0. Y entonces la función crece. Y en 7, la f' en 7, fíjense que la cuenta la estoy haciendo porque es simple de hacer, si no, no la hago ni de casualidad. Me queda un cuarto por 7 por 20 menos 3 por 7 que da 21. 20 menos 21, Menos 1. menos 1 por 7 y dividido 4, ¿qué nos da? Negativo. Negativo. Por lo tanto, la derivada ahí es negativa, la función decrece. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Un Máximo. máximo. ¿Y ese máximo cómo es? Absoluto. Absoluto. Porque estamos ¿en dónde? En un intervalo cerrado. En un intervalo cerrado y nuestra función es continua. El ejercicio les podría haber pedido, además, no solo el de área máxima, sino el de área mínima. Y entonces, ¿dónde puede tener los de área mínima? En menos. Muy bien. Entonces, el área será mínima en sus mínimos, en los mínimos de la función área. ¿Dónde los puede tener? Únicamente En 1 en x igual a 1 o en x igual a 9. Para ver quién de los dos es el más mínimo, ¿qué tengo que calcular? F de 1. Más que f, ¿qué tengo que calcular? Recuerden que lo que estoy es con la función, entonces calculo el área en 1, calculo el área en 9 y los comparo. ¿Cuál va a ser el mínimo absoluto? El que me dé el resultado, ¿cómo? Más bajo. El resultado más bajo. ¿Sí? Ojo, porque en un ejercicio podrían preguntarles, darles esta función y les dicen, tiene área máxima para x igual a 20 tercios y no existe área mínima. Y es mentira, porque como es un intervalo cerrado, área mínima tiene que Existir. existir. Intervalo cerrado, más que f sea continua dentro de ese intervalo. Bueno, gente, sí. Si el área te da un número negativo, no tendría sentido. Se supone que dentro del intervalo 1, 9, fíjense que acá esta base va a ser positiva y esta altura va a ser positiva. Por lo tanto, el área no te puede dar negativa. Obviamente, si yo hubiera considerado, un X por acá, entonces sí, por ahí podía tener, bueno, mirá, el X me da una F negativa. Pero por eso me tomé el laburito de hacer el dibujito de la función para chequear que efectivamente las cosas me iban a dar bien. Comentario, Guille. Sí.
Gente, les mandé, posiblemente algunos ya se dio cuenta, un link para un formulario de Google para trabajar desde el sábado a la mañana hasta el miércoles que viene a las 19 horas. Cuando yo ya cierre ese formulario, que recién va a estar habilitado este sábado a las 9 de la mañana, ahí cuando ya lo cierre el miércoles van a recibir cuánto sacaron. Son ejercicios de parciales que modifiqué para hacerlos tipo multiple choice o de diferentes formas. Así que yo les diría que traten de practicar previamente haber estudiado, ¿no? O sea, traten de estudiar. Y lo mismo la actividad que Guille hoy les dijo, la actividad 10 creo que era. La actividad 9. La actividad 9. La actividad Practiquen 9. sobre- Espera que lo voy a buscar de nuevo.